Bienvenidos queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Es un privilegio, un placer estar aquí con ustedes y poder transmitir las respuestas al estudio de la revista para este fin de semana del 15 al 21 de junio. Estamos seguros, porque hemos orado a Jehová, que esta transmisión sea de beneficio, sea de bendición para todos nosotros, nos ayude a entender mejor la reunión, a fortalecer nuestra fe en Jehová y en su Hijo Jesús, y sobre todo, a poder dar comentarios prácticos en la reunión. Queremos decirles que los amamos, que los apreciamos mucho, y sobre todo Jehová, nuestro Señor Jesucristo, también nos aman bastante. Entonces, qué bonito es recordar eso, y vamos ahora a comenzar. Tenemos este interesante tema, es un tema de estudio muy positivo, muy proactivo podríamos decir, nos va a ayudar a examinarnos en este espejo de la palabra de Dios, la Biblia, para ver cómo estamos, y trataremos de ser lo más puntuales en cuanto a los comentarios. Entonces es un estudio muy positivo, muy interesante. Dice: mostremos interés y seamos compasivos. Texto temático: dejen de juzgar por las apariencias, sean justos cuando juzguen. Dice la nota o el avance: como somos imperfectos, tenemos la tendencia a sacar conclusiones precipitadas de los demás y de sus motivos. Pero Jehová no es así. Él ve el corazón. Este artículo analizará cómo ayudó con amor a Jonás, Elías, Agar y Lot. También nos ayudará a seguir su ejemplo al tratar con nuestros hermanos. Bien, vamos entonces a dar inicio a este tema. Párrafo 1. ¿Qué verdad reconfortante sobre Jehová nos revela la Biblia? Bueno, la Biblia en 1 de Samuel 16:7 y en otros versículos nos enseña, sí, que Jehová no ve la apariencia externa, sino lo que es el corazón. Y eso nos reconforta, nos ayuda mucho saber que Él es así con nosotros, que Él no nos juzga por lo que se ve a simple vista. Muy bien, es una verdad muy reconfortante. Párrafo 2. De acuerdo con lo que dice Juan 7:24, que es el texto temático de este artículo, y lo vamos a leer, es necesario leerlo para poder tener una comprensión más clara de lo que estamos viendo. Dice: dejen de juzgar por las apariencias, sean justos cuando juzguen. Pregunta: ¿por qué no debemos juzgar a una persona por su apariencia? Dé un ejemplo. Respuesta: podemos decir que es un mandamiento de Jesús, un mandamiento bíblico, directamente el de no juzgar superficialmente, y que debemos ser justos al juzgar, no sentirnos que somos infalibles o que no nos equivocamos. Creo que es lo que más hacemos, nos equivocamos al juzgar. Y dice: juzgar solo por lo que vemos es peligroso. Por ejemplo, el párrafo hace mención de un doctor muy experimentado, muy inteligente, pero no importa cuánta experiencia e inteligencia tenga, él va a saber muy poco sobre su paciente si solo se limita a mirarlo. ¿Sí? Simplemente le da un vistazo. Es verdad, hay doctores que tienen ojo clínico, sin embargo, necesitan que el paciente se siente frente a ellos, necesitan conversar con ellos, y bueno, quizás la conversación y los exámenes que les hagan van a confirmar lo que ellos tuvieron con su ojo clínico. ¿Sí? Entonces se espera que el doctor escuche con atención si va a conocer, así va a conocer los problemas de salud o el historial médico y la personalidad o los síntomas que presenta el paciente. Esto nos enseña algo. No nos sentaríamos o no nos gustaría estar con un doctor que no nos escucha. Así que puede que hasta indique que se haga una radiografía para ver el interior de la persona. Si el doctor no hace todo esto, podría emitir un diagnóstico equivocado de muerte. Si eso es así con un doctor, ¿cuánta más razón se aplica este ejemplo para nuestros hermanos? Jamás querríamos darles un diagnóstico de muerte y matarlos porque no los escuchamos, porque no les dimos el beneficio de la duda o la oportunidad de expresarse.
Párrafo 3. ¿A qué nos ayudarán los relatos bíblicos que analizaremos en este artículo? Respuesta. Nos ayudará a pensar en formas prácticas de imitar a Jehová al tratar a nuestros hermanos. Sí, efectivamente, queremos imitar a Jehová. Y hermanos, nos daremos cuenta que esto tiene mucho que ver con escuchar. Jehová, el Dios omnipotente, todopoderoso, el único Dios verdadero, Él conoce todos los hechos, Él nos conoce mejor que a nosotros mismos, pero aún así, Él respeta nuestra libertad de expresarnos, no nos presiona, no nos obliga. Entonces vamos a ver cómo Él hizo esto con sus siervos. Entonces, veamos el primer subtema, escuchemos con atención. Párrafo 4. ¿Por qué podríamos tener una opinión negativa de Jonás? Respuesta. Aquí hay dos comentarios. Porque no tenemos toda la información ni los detalles de su vida. Es muy fácil. El hombre que se lo tragó un pez porque no quiso obedecer a Dios. Es muy fácil emitir ese juicio, pero no es el juicio correcto. Segundo comentario. Nosotros quizás hubiéramos tropezado también si hubiéramos estado en sus zapatos. Quizás no le hubiéramos dado otra oportunidad a Jonás para redimirse, para cumplir con su misión. Pero Jehová vio su corazón, lo escuchó y vio todavía potencial en él. Jehová pensó que sí merecía otra oportunidad. Párrafo 5. Y para ello vamos a ver lo que dice Jonás 2, 1, 2, 9. Dice: Entonces Jonás le oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Angustiado llamé a Jehová, y él me respondió. Desde las profundidades de la tumba grité por ayuda. Tú oíste mi voz. Ahora veamos el 9. Dice: Pero yo, con expresiones de gratitud, te haré sacrificios a ti. Los votos que he hecho los cumpliré. La salvación viene de Jehová. Entonces, ¿qué aprendemos sobre este profeta al leer estas palabras? Respuesta, tenemos dos. Primero, aprendemos que él era un buen hombre. ¿Sí? Aprendemos que él tenía cosas positivas, tenía miedos, pero no era maldad lo que había hecho. ¿Sí? Era por sus temores. Sus palabras reflejan humildad, gratitud y un intenso deseo de servir, de obedecer a Jehová. Él habló de cumplir sus votos. Segundo comentario, con razón, Jehová vio más allá de lo que Jonás hizo, contestó su oración y siguió usándolo como profeta. Impresionante. Captamos entonces cómo actuó Jehová con Jonás. No lo desechó, le dio otra oportunidad. Párrafo 6. ¿Por qué vale la pena que escuchemos con atención a los demás? Aquí tenemos tres respuestas, tres razones muy importantes. Primero, porque es menos probable que lleguemos a conclusiones equivocadas. Así como el doctor, si escucha al paciente lo que es lo que siente, su historial médico, si conversa con él, su diagnóstico no va a ser equivocado. Segundo, porque así sabremos cómo se siente nuestro hermano y por qué hace ciertas cosas. Esto nos ayudará a tener más empatía. ¿Y qué es empatía? Es entender con el corazón lo que otros están sintiendo. Sí, eso es empatía. Sentir el dolor de nuestros hermanos en nuestro corazón. Y no solo el dolor, entender por qué actúan así, ponernos en el lugar de ellos. Tercero, porque tal vez así lo ayudemos a descubrir algo sobre sí mismo. A veces una persona no comprende del todo sus propias emociones hasta que las expresa. ¿Con qué razón? Dice la Biblia en Proverbios, ahí podemos ver en Proverbios 25, que el corazón del hombre es algo bastante profundo y que no cualquiera logra sacar, ¿sí? esas aguas profundas, ¿sí? Pero solo el hombre discernidor, el que sabe distinguir los hechos, sabe sacar estas aguas profundas del corazón de esta persona. Y ahí vemos un ejemplo muy interesante.
Conocer los detalles de un asunto nos ayuda a tener empatía. Ahí vemos a un hermano mayor que hasta voltea a ver, voltea a ver quién es el que entró tarde a la reunión. Eh, Quién sabe, quizás sea un anciano de congregación también, no solo anciano de edad, sino anciano de congregación. Y es verdad, a veces los ancianos están también pendientes de ver quién llega tarde para después eh, llamarles la atención de cierta manera. Sin embargo, eh, aquí dice la nota que el hermano se molesta al ver que el joven llega más tarde. Quizás piensa, bueno, yo siendo mayor vengo temprano y él que es joven viene tarde. Pero hay una explicación y qué bueno que lo escuchó. Sí, se entera de que llegó tarde porque tuvo un accidente con su automóvil. Entonces ahí está el punto, ¿verdad? La importancia de escuchar. Párrafo 7. ¿Qué aprendemos de la manera como trató Jehová a Elías? Tenemos dos comentarios. Primero, aunque Jehová sabía perfectamente cómo se sentía Elías, Jehová no lo obligó a hablar. Jehová fue paciente con él. Entonces, segundo comentario, puede que a nuestros hermanos también les lleve algún tiempo confiar lo suficiente en nosotros como para abrirnos su corazón. Pero si somos pacientes, como Jehová, nos ganaremos su confianza y con el tiempo nos dirán lo que sienten. Cuando lo hagan, escuchémoslos con atención. Qué interesante, cómo aprendemos, cómo nos enseña Jehová. Entonces seremos felices si ponemos en práctica estas sugerencias. Entonces aquí hemos visto el primer subtema de ser compasivo, de escuchar con atención. Vimos cómo Jehová lo hizo, vimos cómo nosotros podemos hacerlo antes de juzgar, antes de emitir un juicio. Ahora pasemos al siguiente, conozcamos a nuestros hermanos. Dice, tal como muestra Génesis 16, 7 al 13, ¿cómo ayudó Jehová a Agar? Bueno, dice la respuesta, Jehová le envió a un ángel para que la ayudara a cambiar su actitud y para que la bendijera. Sí, ella se dio cuenta de que Jehová la había estado observando y que conocía muy bien su situación. Dios la animó a que volviera con sus amos y por supuesto que volviera con una actitud diferente, sumisa, de buena gana. Bien, entonces Jehová ayudó a Agar, no la dejó en el desierto muriéndose de sed, muriéndose de calor, le dio otra oportunidad. Por supuesto, queremos hacer un paréntesis, hermanos. Jehová ve lo que es el corazón. El juicio de Él es inequívoco, Él jamás se equivoca, Él sí es infalible. Entonces nosotros sí nos equivocamos muchas veces, puede ser que lo hemos visto, que a veces se le da el beneficio de la duda a alguien que al final pues demuestra que no, realmente no iba a cambiar. Pero vamos aprendiendo, seguimos aprendiendo, pero queremos imitar a Jehová, queremos aprender a ser como Él. Claro, no vamos a poder leer corazones, pero esos son buenos puntos, buenos aplicaciones prácticas que estamos viendo de este punto. Párrafo 9. ¿Qué tomó en cuenta Dios en el caso de Agar? Dos comentarios. Jehová tomó en cuenta factores que no saltan a simple vista. A la primera, por ejemplo, la crianza de Agar. Otro, ella era una extranjera. Sí, era una extranjera viviendo en una familia hebrea. También los sentimientos de nostalgia por su familia y su país, Egipto. También los celos y los rencores por la situación con su amo. Como sabemos, ella no pidió ser, por así decirlo, como la concubina de Abraham y tener un hijo de él. Ella no lo pidió, fue idea de su ama, de Sara. Y después, pues, hubo problemas como pudimos leer. Otro comentario, Jehová no la justificó, sino la comprendió y le dio otra oportunidad. Aunque más adelante, pues, sí se tuvieron que ir, porque su hijo heredó esta genética de ella de hurgar, de provocar, de molestar a su hermano, a su hermanastro Isaac. Párrafo 10. Sí, y es un punto, solo quería decir esto, aunque al final ella se terminó yendo, ella
no pudo negar que se le mostró consideración. Eso es importante decirlo. Entonces puede hacer que alguien sufra consecuencias de sus actos, pero no podrá negar que se le ayudó, que se le dio la oportunidad de demostrar que podía hacer las cosas de manera diferente. Al final, pues la persona tomó sus decisiones, pero se le mostró consideración. Párrafo 10. Hoy sí. ¿Qué podemos hacer para conocer mejor a los hermanos? Recuerdo en una ocasión cuando se dijo en una reunión de precursores que podemos orarle a Jehová que nos ayude a mejorar nuestras relaciones personales con los hermanos, nuestras relaciones sociales. Es importante. El párrafo habla de mejorar nuestra comunicación con los hermanos, hablar con ellos antes, después de la reunión, en vez de solo llegar a tiempo y marcharnos inmediatamente. Salgamos a predicar con los hermanos y, si es posible, compartamos comidas con ellos. Cuando lo hagamos, quizás nos demos cuenta de que una hermana que parece antipática en realidad es tímida, que un hermano que tiene mucho dinero no es materialista sino generoso, o que una familia que suele llegar tarde a las reuniones está afrontando oposición. Claro, no debemos meternos en asuntos ajenos. Sí, entonces si los hermanos desean hablar, hablaremos, pero no los presionaremos. He notado que tú solo llegas a la reunión y te marchas. Quiero que me cuentes por qué eres así. Eso no lo vamos a hacer, porque son asuntos ajenos. Ahí vemos una imagen, una aplicación, ¿sí?, que habla de conocer mejor a los hermanos. Vemos que están en una reunión para la predicación y vemos que todos están conversando amigablemente, pero hay una hermana, no vamos a decir que está con una actitud negativa, simplemente está como reservada, ¿sí? No está socializando con los demás. No estamos diciendo que es un pecado, pero el hermano que está conduciendo el grupo, él piensa que es una hermana fría y poco sociable. Si todos están felices, pero ella está seria, pensativa, y después pues organiza una visita de pastoreo para darle consejo, sí, para decirle: hermana, ¿qué le está pasando? Hemos notado que es muy fría, le falta ser más sociable. Pero la sorpresa que se llevan es que la hermana les expresa la explicación y descubren que es una hermana tímida, que se siente incómoda cuando está con personas o hermanos que no conoce bien. Fíjense, hermanos, que esto es un tema muy interesante, que algunos lo desconocen. Lamentablemente algunos hermanos nombrados no conocen de estos temas y por eso emiten a veces juicios bastante severos. Hay hermanas y hay hermanos que sufren de problemas emocionales o enfermedades del cerebro, como la ansiedad, como la depresión, ¿sí? A veces tienen como ataques de pánico o hasta problemas de autismo, puede ser, y pueden sentir en momentos donde están rodeados de otras personas que no encajan. Pueden sentirse incomprendidos, pueden sentirse como atacados, ¿sí? Aunque nadie les esté diciendo nada, pueden sentir que se están ahogando, que necesitan salir de allí. Mientras que a la vista de los demás digan: ah, ella es la hermana rara, ese es el raro o la rara de la congregación, o es la loquita de la congregación, por eso no le hablamos. Lo que no saben es que hay una explicación, y es algo muy serio, muy delicado. Qué bueno que en la imagen pues los hermanos pues muestran empatía, pero todo fue porque accedieron a escuchar a la hermana, a escuchar la explicación. Entonces es un punto muy interesante para considerar. Párrafo 11. ¿Por qué es importante que los ancianos conozcan bien a los hermanos? Bueno, como ya comentamos, porque si los ancianos conocen bien a los hermanos, podrán ayudarlos mejor. Pero si no los conocen, sería muy lamentable que los ancianos le dijeran a los hermanos: no se junten con esa hermana, ella está loca y puede ser una mala influencia para ustedes, aléjense de ella, ni la saluden si acaso. Imagínense si eso llegara a pasar. Lamentablemente son cosas que pasan. Entonces, por eso estos artículos se han preparado para instruirnos, para examinarnos cómo estamos y ayudar mejor a las ovejas de Jehová.
Si a veces los hermanos no necesitan, como vimos en la imagen, no necesitan una regañada, necesitan una conversación en la que se les escuche. Sí. Bien, otro comentario. Segundo, a veces podríamos juzgar severamente a nuestros hermanos y en realidad soterrar sus puntos positivos. No queremos hacer eso jamás. Tercer comentario, el párrafo da una interesante experiencia en el que los ancianos reconocen con humildad, fueron humildes, sí, al aceptar que hubo factores que ellos desconocían y que gracias a esta conversación que tuvieron con la hermana, se dieron cuenta que la hermana estaba haciendo su mejor esfuerzo, pese a todo, que todo lo tenía en contra. Esto me hace pensar en una experiencia que ocurrió en el circuito local en el que una hermana estaba muy enferma y faltó a las reuniones. Y los ancianos, incluyendo a un nuevo anciano recién nombrado, se dieron cuenta que la hermana faltó y pensaron, tenemos que hacerle una visita de pastoreo y recordarle la importancia de asistir a las reuniones. ¿Y por qué no debe perderse las reuniones? Y recuerdo que cuando los hermanos hicieron la visita, le preguntaron a la hermana que cómo estaba. Normalmente así suelen ser las visitas, empezando por preguntarle cómo está. Y la hermana les explicó que había tenido una enfermedad bastante severa durante varias semanas y que por eso no había podido asistir a las reuniones. Los hermanos se sintieron mal, porque ellos se dieron cuenta que iban con la intención de dar consejo firme, pero en realidad, si ellos hubieran llamado a la hermana para ver cómo estaba, pues quizás no hubieran tenido necesidad de pensar mal de la hermana. Entonces el párrafo nos está exhortando a eso, a conocer a los hermanos. Y en el caso de los ancianos es una responsabilidad bastante seria. ¿Y cómo lo pueden hacer? En la segunda imagen vemos apartando tiempo para visitar a los hermanos. Visitas de pastoreo. El pastoreo no es para regañar, el pastoreo es para animar, para conocer a los hermanos. Es algo muy interesante. Ahora veamos el párrafo 12. ¿Por qué le hizo bien a una hermana llamada Jip Yi conocer mejor a una hermana de su congregación? 3 puntos. Primero, porque al principio le parecía que la otra hermana era maleducada debido a que siempre hablaba muy alto. Segundo, la hermana se enteró de la explicación de por qué la otra hablaba siempre muy alto. Ella trabajaba en el mercado con sus padres vendiendo. Tenía que hablar alto. Y bueno, la hermana aprendió que para entender a los hermanos hay que conocerlos mejor. Esto le ayudó, porque hasta el momento había tenido una mala impresión de la otra hermana. Y hermanos, realmente dice el párrafo, esto no es fácil. ¿Quién está dispuesto a apartar tiempo para conocer, ahí sí que los antecedentes de nuestros hermanos? ¿Quién está disponible para hacer eso? Pero he allí la importancia de orarle a Jehová. Y algo que podemos decir es lo siguiente. Recuerdo en una ocasión cuando un hermano tenía un carácter parecido al que acabamos de leer, muy especial, apartado, tímido, no socializaba con los demás. Y recuerdo que había otro hermano que empezó a emitir algunos juicios de él, pero otra hermana de mucha experiencia le dijo lo siguiente: déjelo, usted no sabe los problemas por los que él está pasando. Entonces, si no tenemos tiempo para interesarnos en conocer a nuestros hermanos, lo que podemos hacer es eso, dejarlos, no juzgarlos. ¿Sí? Ahora, si sí tenemos el tiempo para ayudarlos y conocerlos, enhorabuena, se agradece y se aprecia bastante. Párrafo 13, ¿cómo podemos...? Bueno, vamos a pasar al 13, pero aquí empezamos el subtema, seamos compasivos. Según Génesis 19, 15 y 16, ¿qué hicieron los ángeles cuando Lot se tardó y por qué? Bueno, ese texto habla cuando... Vamos a leerlo mejor para entenderlo bien, porque no queremos supracitar, sí, los textos. La palabra de Jehová no es solo una ocurrencia. Dice: cuando empezaba a amanecer, los ángeles se pusieron a apresurar a Lot, diciéndole: corre, llévate a tu esposa y tus 2 hijas para que no mueras cuando se castigue a la ciudad por su error. Pero Lot seguía tardándose.
Aún así Jehová le tuvo compasión, y por eso los hombres los tomaron de la mano a él, su esposa y sus 2 hijas, y los sacaron de la ciudad. ¿Qué hicieron los ángeles? ¿Y por qué? Ellos le tuvieron compasión y paciencia a Lot, a pesar de ser una situación de vida o muerte. Jehová le tuvo esa consideración a Lot que hasta le cedió a la petición de él de ir a la pequeña ciudad. Y bueno, los ángeles actuaron, tomaron la mano de él y la de su familia y lo sacaron de la ciudad. Bien, 14. ¿Por qué le tuvo compasión Jehová a Lot? Bueno, como hemos visto, Jehová lee los corazones. Él vio los motivos de su corazón. Puede que tuviera mucho miedo de los vecinos, miedo de peligros en el camino, una gran preocupación o ansiedad por su esposa e hijas. Claro, nada de esto justifica que no le hubiera obedecido a Jehová en el instante. Pero Dios no se concentró en el error de Lot, sino que lo consideró un hombre justo. Interesante. Párrafo 15. En vez de juzgar a una persona por lo que hace, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, aquí hay algunas observaciones. Por ejemplo, en vez de juzgar a una persona por lo que hace, podemos esforzarnos por comprender cómo se siente. Sí. Y hermanos, lo que leemos aquí es que cualquiera de nosotros puede ponerse en el lugar de juez y emitir juicios negativos contra cualquier otro. Pero el ejemplo que el párrafo aporta nos enseña que los hermanos necesitan amigos comprensivos, no jueces severos. Preguntémonos, ¿qué voy a hacer yo entonces? ¿Voy a ser un amigo comprensivo o voy a ser un juez severo? Siempre hay una explicación, no una justificación, sino una explicación para por qué nuestros hermanos actúan de determinada forma. Párrafo 16. ¿Por qué deberíamos pedirle a Jehová que nos ayude a tener más empatía? Respuesta. Estamos en los últimos días. La empatía es algo que falta en la humanidad y también en la congregación. ¿Sí? Entonces, manifestar empatía nos atreveríamos a decir que está muy relacionado con el fruto del Espíritu Santo, porque esto es interesarnos en los demás. Es una muestra de amor. Y el amor forma parte de las facetas del fruto del Espíritu Santo. Entonces, Jehová es el único que nos entiende a la perfección. Él nos puede ayudar a ver en los demás lo que Él ve y a saber cómo mostrarles compasión. Otro comentario. El párrafo da el ejemplo que nos enseña que podemos pedirle a Jehová a mostrar empatía, en vez de criticar, ¿sí? y evitar a nuestros hermanos. Dios quiere que seamos como Él y ayudemos a nuestros hermanos. Allí vemos una imagen. Se me hace muy familiar porque lo he visto en algunas veces. Si hay hermanas que tienen una personalidad un poco diferente, un poco extraña podríamos decirlo, pero hay una explicación. Y vemos allí que si escuchamos a los demás sabremos cómo mostrarles compasión. Cuando una hermana dedica tiempo a conocer a otra, ve que es más simpática y cariñosa de lo que se había imaginado, que cuando la conoció en el salón del reino. Entonces, a veces la tendencia humana es evitar. Bueno, si la hermana se va de la reunión es porque no quiere que nadie la salude, entonces yo no la voy a saludar. Y si la miro en la calle, ni la voy a voltear a ver, ni la voy a saludar. Esa no es la actitud cristiana que estamos aprendiendo. Repito, nuestros hermanos necesitan amigos comprensivos, no jueces severos. Bien, ya casi terminamos. ¿Qué debemos esforzarnos por hacer? Hacer lo que dice 1 de Pedro 3:8, mostrar empatía unos a otros. Podríamos ser un instrumento de ayuda de parte de Jehová para nuestros hermanos quebrantados de corazón. Bien, hermanos, pasemos a las preguntas de repaso. ¿Qué aprendemos de lo que hizo Jehová cuando escuchó con atención a Jonás y a Elías? Jehová los escuchó con atención a ambos siervos, que pasaron por circunstancias únicas. Aprendimos que todos, y especialmente los ancianos, debemos esforzarnos por escuchar con atención la versión de los hechos de nuestros hermanos.
en vez de confiar en la nuestra y juzgarlos severamente. ¿Qué aprendemos de lo que hizo Jehová cuando tomó en cuenta las circunstancias de Agar? Bueno, hay factores que influyen en el comportamiento de nuestros hermanos, como la crianza, la cultura, su autoestima, traumas que sufrieron en algún momento de su vida, su nacionalidad. Los hermanos merecen una segunda oportunidad, como hizo Jehová con Agar. ¿Qué aprendemos de lo que hizo Jehová cuando le mostró compasión a Lot? Bueno, Lot tenía temores, miedos, y Dios le mostró compasión. Hasta cedió a la petición de él de ir a la ciudad pequeña. Nuestros hermanos tienen miedos y a veces necesitan ciertas consideraciones. Sí, recuerdo por ejemplo una hermana mayor que ella dijo en cierta ocasión que sí podía dar asignaciones, pero debido a la edad, debido a los achaques de la vejez, ya no podía ser la publicadora, sino solo la ayudante. Bueno, era de agradecer que se hiciera disponible y demostrarle la consideración, porque ella estaba haciendo su mejor esfuerzo. Entonces, para saber qué tipo de ayuda darles a los hermanos, es necesario escucharlos. Queridos hermanos, aquí finalizamos esta transmisión. Esperamos que haya sido de beneficio para todos nosotros. Esperamos que nos haya ayudado a entender mejor y rogamos en oración que Jehová nos ayude a poner en práctica esta información. Les mandamos a todos un gran abrazo. Bendiciones a ustedes. Que la paz de Jehová y de Jesús estén con ustedes y sus familias. Hasta la próxima.